acompáñenme en su Biblia, en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 29. Cuando lo tenga, me indica con un fuerte amén. Damos la bienvenida, ¿verdad?, a los que nos acompañan y nos visitan. Esta es su casa, Iglesia Tefilá. Proverbios capítulo 22, verso 29. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a favor de todos. Has visto, hombre solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Oremos. Bendito Padre, yo sé que tú estás en este lugar, Señor, y has enviado tu palabra, Señor, para bendecirnos. Hoy yo pido a tu Espíritu Santo, Señor, que venga con la iluminación de tu palabra, Señor. Imprima en nuestros corazones, Señor, la verdad, Señor, intangible, Señor, pero presente, Padre, inalterable, Señor, indubitable, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te lo pido, Padre. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, y regáleme algunos minutos para poder compartir este pensamiento, esta verdad. Dígale al que está a su lado: enviado entre reyes. Pero dígaselo con fe: enviado entre reyes. Amén. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres para hacer influencia en recintos de poder, en el gobierno, en negocios, en cultura, aún en religión. Pero no es el esfuerzo humano lo que abre las puertas. Escúcheme una cosa: no es el esfuerzo del hombre lo que abre las puertas, sino la suficiencia de Cristo en nuestra vida. A ver, lo voy a repetir: no es el esfuerzo de los hombres lo que abre las puertas, sino la suficiencia de Cristo en nosotros. Amén. La Biblia nos dice que había hombres como Daniel, como José, como Nehemías, en lugares de eminencia, de opulencia, pero el verdadero centro de su vida, hermano, no era un trono humano, no era un reino humano, sino el trono del Cordero que les abrió la puerta. Y hoy quiero recordar algo especial, algo fundamental en la vida del cristiano, que es que Jesucristo es suficiente. Él nos salvó, Él nos posiciona y nos da identidad y nos respalda en cada área de nuestra vida, hermano. Cristo nos da una posición en lugares de influencia. Cristo nos da esa habilidad o nos habilita para entrar en esos lugares de influencia. Por eso Proverbios capítulo 22, verso 29 dice: delante de los reyes estará. ¿Delante de quién? ¿Pero quién estará delante de los reyes? Fíjense lo que dice Salmos capítulo 45, verso 16. Si quiero que me acompañen, búsquenlo en su Biblia, hermano. Salmos capítulo 45, verso 16. Es una promesa hermosa. Dice así: en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. ¿A quiénes, hermano? El Señor promete que tus hijos serán príncipes en toda la tierra. José no llegó a ese lugar de opulencia, a ese lugar de portento, únicamente por su intelecto, sino porque Dios estaba con él. Y con tus hijos también está el Dios Altísimo. Porque hay una promesa gloriosa que declaró Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no solo eso, hizo aceptos a las generaciones hasta por 1000. Y el Señor ha prometido hacer los príncipes en la tierra. Escúcheme,
Daniel no sobrevivió únicamente a Babilonia por estrategia, sino porque la presencia de Dios estaba en su vida. Daniel fue un hombre revolucionario en sus tiempos, un hombre sabio. Nehemías no construyó Jerusalén o reconstruyó Jerusalén con solo un plan, sino que la gracia de Dios venía de lo alto, venía a su vida. No es un título, hermano, no es nuestro carisma, no es nuestra influencia lo que abre las puertas, es Cristo en nuestra vida, la esperanza de gloria. Cristo es suficiente, hermano. Cristo es suficiente para salvar nuestra alma, pero también es suficiente para posicionar nuestra vida en lugares deleitosos, en lugares delicados. La autoridad de Jesús nos fue conferida. Primera de Juan, capítulo 16. Búsquelo. Primera de Juan, capítulo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Señor ha recibido una gracia, nosotros hemos recibido una gracia a través de Cristo. Él nos ha dado una autoridad. Mateo capítulo 28, verso 18, el primer verso dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, declara Jesús y comisiona a sus discípulos. Pero no solamente fue una predicación, sino que Jesús se movía en los ámbitos de gobierno, en el ambiente espiritual que Jesús llegaba, Él gobernaba. En el ambiente que Jesús se posicionaba, las cosas tenían que cambiar. Tenía que haber una solución a la problemática. Los demonios huían, las enfermedades, los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres. Y aún los líderes religiosos de ese tiempo reconocían que Jesús tenía autoridad. ¿Quién es este? Decían que nos habla como si tuviera autoridad. No, dice como que tiene autoridad. No como los escribas, sino con autoridad. Y esa misma autoridad nosotros hemos sido conferidos, hermano. Hemos recibido esa autoridad a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Yo no sé si usted me está entendiendo esta tarde, pero hemos sido conferidos a través de su Espíritu y la autoridad está sobre nosotros. No se trata cuánto sabemos de la Biblia, sino de quién portamos en nuestra vida. No se trata, hermano, de cuánta teología podemos adquirir. Se trata de cuánta fe yo manifiesto en mi vida. Hay que cambiar, hermano, de una mentalidad únicamente de siervo a una mentalidad de un hombre renovado. No se trata, hermano, de cuánto yo sé, sino de cuánto yo vivo. Cristo es suficiente para cambiar atmósferas, para cambiar tu casa, para cambiar tu empresa, tu escuela, tu área de gobierno. Cristo, Dios mío, Cristo es suficiente. El mundo natural respalda, hermano, y respeta a quien tiene a Cristo reinando en lo espiritual en un lugar correcto. El mundo espiritual respeta a quien tiene posicionado a Cristo en el primer lugar en su vida. Respetan
la autoridad conferida por Cristo para nuestra vida. Así que, hermano, debemos de ser transicionados de ser solamente siervos a ser embajadores de Cristo, no como los políticos del Evangelio, sino así como dice el apóstol Pablo, así que seamos embajadores en el nombre de Cristo. Hermano, no representamos una denominación, representamos al Rey de Reyes. No vamos con un discurso humano, vamos con la suficiencia del Evangelio. Y el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que entender eso. Ser removidos, ser autorizados por el cielo. Se trata no solamente de hablar un léxico correcto, sino demostrar el cielo. Y esa misma autoridad, hermanos, usted y yo la portamos a través del Espíritu. Los verdaderos embajadores del reino no buscan favores, representan valores, representan frutos. Cualquier esfera, hermano, donde Dios nos plante, donde Dios nos haya puesto, no importa el título que usted tenga, no venda su fe por un puesto, por un favor, por un negocio. Viva sabiendo que Cristo es suficiente para sostener y comprometer, para no comprometer, perdón, tu integridad. Cristo es suficiente. Pero necesitamos tener ese carácter del reino para anteponernos a este mundo. Daniel era un hombre valeroso, revolucionario para sus tiempos, pero también era un hombre que entregaba todo y sabía que si él se movía a la izquierda y a la derecha podía perder el favor de Dios. Así que propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia, no contaminarse con lo que estaba a su alrededor, que a lo mejor era opulencia, a lo mejor era poder, pero había un poder que a él había conocido, un poder sobrenatural que no podía defraudar. José, un hombre procesado a través de los años, pero llegando frente al faraón, no hubo otras palabras que estas: no hay otro hombre como tú en toda la tierra. El mundo necesita, hermano, profesionales, líderes y gobernantes que tengan una sola cualidad: temor de Dios. Esto es lo que necesita la tierra, la gente, para poder cambiar su vida. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, al cambio de mentalidad y al propósito eterno. Necesitamos líderes, profesionistas, que salgan, impacten al mundo. La iglesia únicamente, hermano, es el centro de capacitación, para ser capacitados para ir a establecer el reino de Dios allá afuera, en nuestros negocios, en nuestra empresa, en el nivel de gobierno que nosotros tengamos. Pero una cosa sí tengo, y estoy seguro, que la influencia sin carácter es únicamente manipulación. Pero la influencia con santidad, hermano, es transformación. Tu carácter será probado, tu paciencia, tu fe. Pero recuerda una cosa: Jesucristo es suficiente para guardarte, para limpiarte, para preservar tu vida. Es suficiente. Juan, a mí me llama mucho la atención, porque dice en el capítulo 1, en el verso 16: porque de su plenitud todos tomamos.
¿Quién? ¿Quién? Y de su gracia sobre gracia. Hay una cosa que los judíos hacen cada Pascua y se encuentra en Salmo 136. Y ellos, el pueblo judío, declara algo. Dai eneu, que quiere decir hubiera sido suficiente. Y empiezan a recitar el Salmo 137 y dicen: si solo nos hubiera sacado de Egipto, hubiera sido suficiente. Si solo hubiera abierto el Mar Rojo, hubiera sido suficiente. Si solo nos hubiera dado maná, hubiera sido suficiente. Pero nosotros hoy podemos declarar, hermano, si solo hubiera muerto en la cruz, hubiera sido suficiente. Si solo hubiera resucitado, hubiera sido suficiente. Si solo hubiera enviado al Espíritu Santo, hubiera sido suficiente. Pero no se detuvo ahí. Dio todo, dio su palabra, dio su Espíritu, nos salvó, nos restauró y aún se sigue manifestando. Aún nos sigue impactando, aún nos sigue dando de su gracia, gracia sobre gracia. Él es suficiente, pero hasta mí hubiera sido suficiente únicamente con haber resucitado. Pero Él, juntamente con Cristo, nos entregó todas las cosas. Somos bendecidos, hermano. Somos bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Pero muchas veces, hermano, hemos menoscabado el valor del sacrificio de Jesús, esperando siempre algo más, algo que nos complete. Andamos atrás de cosas que no tienen valor a comparación de Cristo. Menoscabamos el sacrificio de Jesús a través de buscar añadiduras en nuestra vida, sin saber que hoy Cristo es suficiente para nuestra vida. Y el que busca a Cristo lo encuentra y halla salvación. Pero no solo eso, todas las cosas son añadidas. Si Cristo es suficiente, hermano, para salvarte, también es suficiente para gobernar tu economía. Si Cristo es suficiente, hermano, para perdonar tu pecado, también es suficiente para restaurar tu familia. Si Cristo es suficiente para darte vida eterna, también es suficiente para responderte cada petición, respaldarte en cualquier esfuerzo de influencia que tú puedas alcanzar a llegar a ser. Él es suficiente, hermano. Él es suficiente en nuestra vida. No necesitamos buscar más que a Cristo. Cristo Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y no hay nada ni nadie que pueda compararse a Él. A mí, en lo personal, me hubiera bastado la cruz. Pero Él no paró ahí. Me dio su Espíritu, me dio su palabra, su gracia y su promesa eterna, que donde Él está, yo también estaré. Reconozco hoy que el Señor gobierna mi vida y que la plenitud del Espíritu hoy me puede llenar
en base de la convicción de esta palabra: Cristo es suficiente. Y fuera de Él no hay nada que pueda llenar mi interior. Fuera de Él no hay nada que pueda albergar lo profundo de mi ser. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo porvenir me podrá apartar de su amor. Así que Cristo Jesús, hermano, a mí me basta. A mí me basta. Es suficiente Cristo para mí. Si no me quiere bendecir, es suficiente Cristo para mí. Si no me quiere prosperar, Cristo es suficiente para mí. Pero el Dios que yo conozco, hermano, abunda en gracia y en misericordia. Y dijo el salmista: el bien y la misericordia de Jehová me perseguirá todos los días. Yo no sé